Bienvenidos todos al ciclo de conferencias en el marco del 28º aniversario del Instituto Tecnológico de Salina Cruz. El ponente es ingeniero civil por la Universidad de Guadalajara, maestro en diseño bioclimático por la Universidad de Colima y doctor en ingeniería por la Universidad Autónoma de México. Cuenta con una amplia experiencia profesional. Ha sido asesor en varias cámaras de la industria, empresas y gobiernos municipales en el interior del país. Asimismo, en la Comisión Nacional de Vivienda en temas relacionados con energía, diseño, medio ambiente y construcciones sustentables. Ha sido consultor del Banco Mundial en temas de vivienda sustentable y en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en eficiencia energética, también en el Banco Interamericano para el Desarrollo. Ha ocupado el cargo de director del Programa Universitario de Energía de la UNAM, de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, donde actualmente es asesor. Es instructor de la Comisión Federal de Electricidad, investigador en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, donde actualmente es coordinador de las áreas de mecánica y energía, así como del Grupo en Tecnologías para la Sustentabilidad. A lo largo de 30 años en la docencia, ha acumulado una extensa experiencia en Argentina. Ha sido profesor visitante en las universidades de Mendoza, Instituto Nacional de Tecnología y la Universidad Nacional de La Plata. Es miembro del Tribunal de la Universidad Politécnica de Cataluña en España, profesor visitante en varias universidades en el interior del país. Ha sido profesor en las universidades de Guadalajara y Colima, así como de la Universidad Juárez de Durango, entre otras más. Ha sido profesor visitante en la Escuela de Arquitectura para América Latina y el Caribe en Panamá y El Salvador. Ha ocupado importantes puestos directivos en el Colegio de Ingenieros Civiles en México, Asociación Nacional de Energía Solar, representante de nuestro país en el Grupo de Trabajo Norteamericano, así como en la Comisión para la Cooperación Ambiental para América del Norte y en temas de energías renovables y educación ambiental, representante de México en el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en España, en temas de diseño bioclimático y energías renovables. Es miembro del CONACYT, socio honorario de la Asociación de Empresas para el Ahorro de Energía en Edificios, Colegio de Ingenieros del Norte de Sinaloa, del Colegio de Interiorismo y socio fundador de la Fundación para la Mitigación del Cambio Climático, Sociedad de Infraestructuras Delegación Colima y de la Sociedad Hidráulica de Jalisco, entre otras más. Cuenta con una amplia experiencia como profesor investigador en energía y sustentabilidad, que ha desarrollado en diversas universidades de prestigio de nuestro país. Tiene una extensa producción científica y técnica. 12 publicaciones en revistas internacionales especializadas en temas científicos. Ha publicado 11 libros con temas de energía y sustentabilidad. Ha participado con otros autores en 26 libros con temas de infraestructura y desarrollo urbano, bioclimas, sustentabilidad y energía, entre otros temas. Ha presentado 29 proyectos para la solución de problemas nacionales en organismos como CFE, Pemex, CONAVI, CEMEX, Infonavit, UNAM, Norma Oficial Mexicana, todo en temas relacionados a la sustentabilidad y aprovechamiento de energía. También ha presentado 72 informes técnicos en varias universidades de nuestro país, con 70 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales arbitradas. Ha participado en 38 congresos internacionales y 196 nacionales, donde ha dictado conferencias magistrales. Ha dirigido 32 tesis de licenciatura, 28 de maestría, 13 de doctorado y 3 de postdoctorado. Ha recibido diversas distinciones y premios académicos en México y en el extranjero. Con ustedes, el doctor David Morillón Gálvez, con la conferencia Desarrollo de la Energía Renovable en México, Retos y Perspectivas. Muchas gracias por la presentación. Voy a prender mi cámara con el temor de que la señal
señal sea débil y empiece a fallar. Si es así, me avisan y apago mi cámara para tener una mayor amplitud en la presentación. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Ya hace un par de años me tocó, antes de la pandemia, donde tuve el placer de conocer su institución y sobre todo a la comunidad. Entre ellos, varios estudiantes que han estado en contacto con intereses de próximamente llevar a cabo un posgrado. El tema que me piden que lleve a cabo realmente para mí es un placer. Me ha tocado de alguna manera en el tema representar al país y desarrollar algunos proyectos, por lo tanto les daré más que un tema teórico, una serie de experiencias que podrían llevarnos a poder aprovechar las energías renovables y sobre todo cómo se encuentra desde el punto de vista implementación de la misma en los diferentes sectores del país. La primera vez que visité su tierra, me llamó la atención en el malecón encontrar el aprovechamiento de la energía solar, tanto para iluminación como para comunicación. Y ya de esto hace bastantes años, recuerdo que me invitó la comunidad de Juchitán a dar un diplomado y como yo creo como premio que les gustó lo que di, me llevaron a pasear a Salina Cruz, en donde conocí sobre todo la ciudad y sus ricos platillos por ahí. No digo nombres porque va a parecer comercial de dónde fui a comer. Bueno, entonces, el desarrollo de las energías renovables en México, retos, perspectivas, es un tema que nos podemos preguntar desde varios puntos de vista sobre ello. Voy a partir de lo más elemental, que es cuál es nuestra base energética, sobre todo que es una tendencia mundial. Y podemos ver que tenemos energías primarias llamadas no renovables del lado derecho de la pantalla, en donde aparece el carbón, el petróleo, el gas y el uranio. Esas son energías primarias no renovables que se necesitan millones de años para que las tengamos. Y acá arriba tenemos las llamadas energías renovables, como la biomasa, la hidráulica, la eólica, la solar, entre otras. Podríamos agregar a la maremotriz, la geotermia. Entonces, tendríamos aquí arriba las renovables y acá las no renovables. La matriz energética del país y del mundo se basa en las energías no renovables. Años para que existan y luego se convierten en combustibles y en electricidad para llegar al uso, como puede ser los edificios, los autos, la industria. Todo este proceso de muchos años para disponer de esas energías y luego convertirlas a la energía secundaria para poderla aprovechar en su uso final, nos lleva a una muy baja eficiencia por la transformación que se va presentando y la transportación. Pero vamos a ver que estas energías primarias tienen su base en el sol. Vamos a ver por qué. Llega el sol a la Tierra, los únicos que directamente pueden aprovechar la misma es la vegetación. La vegetación es comida por los animales y nosotros comemos la vegetación y los animales. Y esos animales, con los años, muchos años, tuvimos petróleo, esa vegetación tuvimos carbón, junto al petróleo, gas, y al final de cuentas tenemos que después de muchos años ya tenemos petróleo, tenemos carbón, tenemos gas, pero es gran parte de esa energía producida por el sol. Comemos sol prácticamente de manera indirecta, pero también tenemos la oportunidad en instantes como la solar, en días, horas, meses, la lluvia, la eólica, la biomasa, en periodos, se podría decir, como la producción de temporada. Y entonces tenemos oportunidad de tener estas energías. Hemos dicho que se basa en México y el mundo en estas, pero vamos a ver cómo estamos en las renovables, qué pasa con estas y qué podemos hacer. Y sobre todo ustedes como comunidad académica que forman personal y que va a salir al mercado laboral y tener un enfoque o una intención de ser parte de ese cambio,
que me da gusto, los jóvenes que he conocido de esa institución, entusiastas, ya nos han visitado a veces a título personal en la UNAM para conocer las instalaciones, laboratorios de energía solar y sobre todo los posgrados que ofrece la UNAM. Esta es la matriz energética del mundo. Vemos que son el petróleo, el gas, el carbón, con una tajada de más del 75% de energía no renovable. ¿En qué la usan? En transporte, en la industria, después los edificios y por aquí otros usos. Eso es el mundo. Vemos una matriz no renovable y sectores que tienen un alto consumo. Vamos a ver a México para ubicarnos cómo estamos. Bueno, México, entre los países sustentables porque usa energía que tiene, ocupa el lugar 63. Muy abajo de otros países que sí usan energía que tienen, porque ese es un criterio para la sustentabilidad, tener nuestra propia energía. Cuando no es así, entonces dependemos y vamos a ver qué tanto depende México. Aquí está México muy por abajo de lo que sería un país sustentable en función de sus recursos. Ya no digamos del origen de la misma. Esta es la matriz de México y vean ustedes 60 y tanto % de petróleo, 21, un poquito más de 21 en gas y tenemos carbón con 4.4. Si sumamos todo esto, más del 90% de la matriz energética de México es no renovable. Aquí aparece un pedacito como de 9.4 que dice renovable. Se refieren a la biomasa. No necesito decirles a ustedes porque ustedes son parte de ese aprovechamiento de la biomasa para tener la tlayuda, que sería el carbón, que sería la leña. Entonces, biomasa se refiere más a ese uso que se tiene en México de la energía. Entonces, parece como que nos va bien en biomasa, pero en realidad es que en muchos lugares es el único energético que disponen. Entonces, tenemos que nuestra matriz energética es no renovable y, por lo tanto, estaríamos reprobados en sustentabilidad porque estamos usando energía que se agota y altamente contaminante. ¿En qué se usa? Miren, vemos que casi la mitad en transporte. Después, la otra tajada grande es la industria, los edificios y, por último, el sector agropecuario. Ustedes tienen ingenieros mecánicos y van a salir a este sector, los civiles, los arquitectos, pero todos somos usuarios de este sector de edificios. Si usamos esta matriz donde se habla de las no renovables, pensaríamos que a lo mejor se usa porque la tenemos. Vamos a ver qué tanto es verdad de que disponemos de esa energía y por eso la usamos. Miren, esta es una tendencia del potencial del petróleo. Este es mundial, estamos en el pico. Y acá en la verde aparece México. Y estamos ya pasados del pico de producción, de recurso, de reserva. Y vamos a la baja. Vamos por aquí. Bueno, entonces prácticamente vemos que México no tiene el recurso que está utilizando. Yo preguntaría, ¿creen ustedes que la edad de piedra terminó porque se acabaron las piedras? Y vamos a ver que no. Por lo tanto, ahora hablar de la época del petróleo, no necesitamos esperar a que se agote. Una noticia buena y a la vez cuestionable es que estamos hablando aquí de reservas probadas de petróleo. Quiere decir que lo que no está estudiado ni se sabe que se tiene, se supone algo que se tiene, pero aquí se habla de lo que sí se tiene estudiado y se sabe que se cuenta. Pero buenas y malas noticias, buenas porque pueden ser oportunidad para cada uno de sus estudiantes o los que nos escuchan, es que si el petróleo, que es una base fundamental para la economía de México, no está completamente estudiado, y estos datos del mismo PEMES, donde habla de 20 y tantos % de exploración en tierra, del 4% en exploración en el mar. Entonces realmente no se sabe exactamente qué tiene México. Hay algunas estimaciones, y principalmente de Estados Unidos, por algún interés me imagino, de cuánto es el petróleo que tiene México. Ahora imaginemos las energías renovables, que son mínimo el consumo de ellos a nivel país,
también hay oportunidad de estudiarlas porque el potencial, vamos a ver hasta dónde está estudiado y cómo está aprovechado. Entonces, estamos usando un energético que no tenemos. ¿Cuánto es el que no tenemos, puesto que usamos? Miren, aquí está México junto con pegado con Estados Unidos y Canadá, y vemos que en cuanto a petróleo, en América del Norte, incluido México, solo se tiene el 6% del total del mundo. Vemos dónde está el potencial del petróleo, casi el 60%, y por allá vemos las guerras, las invasiones de varios países, y hay un potencial petrolero. Bueno, pues vemos que no tenemos petróleo, que lo tienen en otros lugares y lo estamos usando. ¿Qué pasa con el gas? El gas, aquí está, no llegamos ni al 5% entre toda América del Norte, ni Estados Unidos tiene tanto gas. Y vemos que por acá es donde aparece el potencial de gas y por acá, por este lado. En Europa, donde sería prácticamente la Unión Soviética, y acá en la parte de los árabes. Entonces, tampoco tenemos gas, no tenemos petróleo, no tenemos gas, y vimos que la curva de agotamiento va a la pique. Reservas probadas de carbón. Miren, aquí estamos en América del Norte y aparece que sí se tiene carbón. La realidad es que el que tiene carbón es Estados Unidos. México tiene por aquí en Coahuila, incluso hay una carboeléctrica. Me acuerdo cuando fui funcionario en la Comisión Nacional para la Energía, me tocó organizar un evento con el secretario de Energía y el gobierno, y me tocó ir de avanzada y conocí la carboeléctrica, impresionante, una pala que agarra 3 toneladas de suelo para poder sacar el carbón. Entonces, pues es solo Coahuila. Aparece que tenemos mucho, pero en realidad el que tiene carbón es Estados Unidos. Entonces, tampoco tenemos carbón como lo tienen por acá en Asia, que sería China, la India, en parte de Europa, que sería la Unión Soviética. Entonces, tampoco tenemos carbón. Y vemos una matriz en donde se usa el petróleo, el gas y el carbón. Entonces, estaríamos también en un dilema de somos sustentables función del recurso. Veamos, la gasolina se trae de fuera en un alto porcentaje. El gas más. Entonces, desde este punto de vista dependemos de energéticos que no tenemos. El problema se vuelve económico puesto que las gasolinas, en especial el gas, se lo compramos a Estados Unidos y Estados Unidos tampoco tiene gas, por lo tanto es un gas revendido. Pésima política y nada sustentable hablar de uso de petróleo, gasolinas y gas que no tenemos. Y además, si las generamos con petróleo, cada vez va a pique, entonces también estaríamos en problemas. Tiene que ser una transición energética y la alternativa es lo que sí tenemos. Vamos a ver qué tenemos en energías renovables ante este panorama de cómo está nuestro sistema energético de México. Lo podemos resumir. Dependemos mucho de fuera, no tenemos el recurso, este se está agotando. Yo estaría, si fuera secretario de Energía, espantado buscando alternativas para una seguridad energética, que es donde se apunta el mundo. En los eventos que nos toca participar, vemos cómo el mundo se preocupa por eficiencia energética y por sustentabilidad, o sea, seguridad energética. Miren el sector eléctrico. En 1980, 40% era renovable. Antes no se calificaba la hidroelectricidad como renovable, ahora sí. Y teníamos una alta producción, solo el 60% era con gas o combustóleo o algún otro energético no renovable. Llegamos al año del 2020, aquí hay un error, este es 2020, y vamos a ver que ya ahora resulta que apenas llega al 20% el renovable, la hidro, el viento y algo de solar. Por aquí está el nuclear, que para nosotros no es renovable, será producción limpia, pero no renovable, se agota. Y tenemos que un 80% del total de la energía eléctrica proviene del ciclo combinado, que es principalmente gas.
y vimos que no teníamos gas. Entonces, prácticamente también nuestro sector eléctrico, a pesar de la hidroelectricidad, somos no renovables. Con todo esto, vamos a ver quién usa y cómo usa la energía. Miren, aquí tenemos el transporte con la mayor tajada y luego la industria, los edificios. De esos edificios, el mayor porcentaje, más del 80%, son vivienda, y aquí los edificios comerciales y de servicio como escuelas, oficinas, hoteles y todos los que no son vivienda. Un poco del sector público. ¿Qué usamos en los edificios? Usamos principalmente gas, leña y electricidad. Esos tres energéticos. Por lo tanto, ¿cómo estamos? Miren, si yo extraigo el petróleo, implícito el gas, implica extracción, hay emisiones, hay agotamiento en transporte, en extracción, y vemos emisiones en la aplicación, en el uso final, en la industria, en el transporte, en los edificios, en los autos. Este sistema implica emisiones y agotamiento de recursos. Nos lleva a otro problema que también como ingenieros que están formando les tocará empezar a trabajar sobre la mitigación, sobre la adaptación, sobre la adecuación de estas tecnologías para que empiece a disminuir esa contaminación y otra alternativa energética en lugar de esta base. Todas las emisiones nos llevan a dos problemas a nivel mundial. Una son las emisiones que provocan el efecto invernadero, el cambio climático, y vemos que con relación a las tecnologías tenemos toneladas de CO2, principalmente en el sector transporte, seguido de la generación de electricidad, y aquí vemos todas las toneladas que se generan en México por la energía que se usa. Y aquí cuánto es por los culpables en el transporte, el 40% de las emisiones, los edificios el 8% y así cada uno de los sectores. Aquí están los problemas relacionados con esa matriz energética de México y el mundo, con las no renovables, el aumento de temperatura, los gases de efecto invernadero, ya vimos en México cuántas toneladas, y luego la temperatura, se calienta el planeta, con los consecuentes problemas, entre ellos el aumento del nivel del mar, pero estamos viendo ahora más fenómenos relacionados con ese calentamiento, como las fuertes tormentas, que lleguen a lugares donde no habían llegado, o más potentes, lluvias intensas que inundan varias zonas, sequías en otros lados con incendios muy prolongados. Entonces, el cambio climático es otro tema importante en nuestra formación como ingenieros. ¿Qué tanto estamos contribuyendo? ¿Qué tanto podemos dar solución? Y estoy seguro, veo conectados aquí, me dice el sistema, 350 participantes. Cada uno tenemos una idea. Si la concretamos en tecnologías o iniciativas, tendremos innovación y tendremos soluciones. De repente podría parecer que nadie nos iba a escuchar, y vamos a ver que sí. Por lo menos en mi caso, y eso que no grito mucho, me ha tocado algunos proyectos. Otro problema es el adelgazamiento de la capa de ozono. Se le dice el agujero. En realidad no es el hoyo. Es un adelgazamiento en los polos, principalmente el sur, por acá está Argentina y Chile, de la capa de la atmósfera. Entonces tenemos que puede y hay entrada de rayos solares que la atmósfera detenía y que de alguna manera algunos son peligrosos, como el ultravioleta. Nos llega algo de y aún así daña la salud, la piel sobre todo. Miren, voy a comentarles algo que me pasó cuando anduve por allá, por Argentina, que me ha tocado seguido. Afortunadamente me toca ser visitante y me la paso bien, tienen buenos vinos. Claro, Oaxaca tiene mezcal, más rápido me enviado. Entonces, miren, cuando llego aquí, me llamó la atención que cuando voy a las playas, entre ellas las de ustedes, las de Guerrero, las de Michoacán, Jalisco, hay temporadas altas de visitantes y llega uno y a los niños y a los mayores les dan un suero oral porque se pueden deshidratar. Yo llego acá y lo primero es un protector para la radiación.
mucha gente de estas zonas tienen problemas de cáncer en la piel, donde el consecuente es el adelgazamiento de esa capa que permite entrada de rayos que daña. Y está aumentando, ahora ya es más grande ese adelgazamiento y entonces es otro de los problemas por el uso de varios, entre ellos aerosoles que utilizamos en la industria y en las aplicaciones. ¿Cómo estamos en el mundo? Miren, en el 2008 teníamos necesidad de 15 terawatts y después al 50 se hizo una proyección por la Agencia Internacional de Energía, y dice que para el 50 vamos a necesitar el doble, 30. Bueno, si ahorita hablamos de que el petróleo está agotando, que la gasolina la traemos de fuera, que el gas también, y entonces está caro en México, porque eso es una realidad. Tenemos de los más altos en precios del gas. Entonces vamos a necesitar el doble. Vamos a ver entonces quién me lo puede dar. Miren, el petróleo está agotando al 100, se hizo esta proyección por el Consejo Alemán y ellos dicen que si solo vamos a tener petróleo, ¿cuál va a ser mi fuente? Dicen, gran parte tiene que ser las energías renovables y hablan de otro sector que también nos interesa a los futuros ingenieros, el ahorro de energía. Serían las grandes fuentes para el futuro, energías renovables y ahorro de energía. Y tenemos un gran potencial en México de ahorro de energía. Entonces, ¿pero cuáles energías renovables? Sería la siguiente pregunta. Y vemos aquí los potenciales que tenemos al 50. Bueno, y vemos que está la biomasa, vemos que tenemos la solar. Entonces, hay fuera de las renovables un potencial de las energías, y Oaxaca es un potencial en solar, es un potencial en eólica, de los más altos potenciales de energía eólica del mundo. Tienen el mar, el océano, con sus olas, con sus gradientes, con sus corrientes, con su gradiente salino y térmico. Entonces Oaxaca es un potencial. Y el país también, todo el norte con un potencial solar considerable. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Vamos a echarle números a esto y vemos que nos dijo él. Miren, aquí está. Resulta que si vamos a necesitar el doble, vamos a ver qué me da la hidráulica, la biomasa, la geoterma y el técnicamente factible. Una cosa es lo que me llega y otra es lo que puedo aprovechar. Por la tecnología, por las eficiencias, por ejemplo, la solar, puedo tener un potencial, pero solo se aprovecha una pequeña parte. Un fotovoltaico no aprovecha el 100% de lo que le llega, sino que en el mercado hay que solo el 19%. Ya hay unos muy caros en el mercado que hasta el 40% o un poquito más se aprovechan, pero el que generalmente se instala en México es como alrededor del 19% de eficiencia. Si le llega a 100, solo 19 aprovecha. Entonces es lo que técnicamente factible. Y vemos que los 50 que dijo el consejo que íbamos a necesitar, solo me lo da el sol, el viento también, y entonces sí tenemos la opción con las energías renovables. El sol solito me lo da. Vean ustedes el nuclear, por arriba del nuclear, la energía solar. Entonces sí hay opciones de cada una de las energías. México es rico en geotermia. Vamos a ver entonces si se puede. Vamos a ver qué tenemos en México y cuánto térmica. Aquí puse en realidad la de residuos, pero tenemos toda la vegetación que ustedes la aprovechan como leña. En los mares, que tenemos 2 océanos, y luego la energía solar, la eólica y la geotermia. Tenemos, por lo tanto, que lo podemos aprovechar las energías renovables para generar energía eléctrica, para sustituir los combustibles fósiles, para hidrocarburantes sustitutos, para dar energía a las zonas aisladas, para ahorrar energía en la vivienda, en los edificios en general y como respaldo energético del país. Si usamos esto, podemos conservar parte de lo que tenemos de no renovable para otras aplicaciones, porque no solamente tiene esa aplicación, tiene muchas más aplicaciones. ¿Qué más tenemos?
¿Cómo podemos entonces aprovecharla? Miren, hay estas cosas que se ven impresionantes en el mundo, son unas plantas de concentración solar. España es de los campeones en este tema. México empezó junto con España y Brasil y lamentablemente nos quedamos atrás. Vemos una pequeña planta por ahí en la UNAM y otra un poquito más grande en Sonora. Algunas industrias tienen algunas aplicaciones de solar térmica. Esto es una manera de generar a gran escala. México tiene zonas con un gran potencial de energía solar, como el norte del país. Estos son proyectos que se plantean, no está así, apenas unas partecitas de esto, una o dos, en España, con concentradores de diferentes formas. Esta refleja una torre y esta es la que está generando la energía. Tenemos también, entre otras tecnologías, las de concentración parabólica. Esta es la que está usando varias industrias, entre ellas el Nissan, por ahí tiene una de esas plantas, en el norte del país otras industrias. Y vemos grandes campos para generar con fotovoltaico y con concentración solar. En la UNA hay una planta de estas que ha dado pie a muchos proyectos. O bien aprovechamiento directo in situ. Esto es parte de un proyecto muy interesante que hubo en México en el sector agropecuario para bombear agua. El problema de zonas aisladas era que el ganado no tenía agua, tenía que caminar el ganado al agua y eso provocaba que se adelgazara. Por lo tanto, había menos leche, menos carne. Entonces se bombeaba de subsuelo, se tenía el agua, el ganado ya no se desgastaba en tenerla y producía leche y teníamos carne. Ahora, ¿cómo conservábamos esa leche y la sacábamos al mercado? Si no teníamos energía, se perdía, pero ahora con la energía que se genera, se refrigeraba, se procesaba en quesos y otros. Y está bonito el proyecto, se hizo por Filco. Por ahí pueden ver ustedes los resultados, más de 1.700 sistemas de bombeo con energía solar y eólica en el país, en varias zonas, sobre todo en las partes aisladas. Este proyecto nos tocó participar como ANES cuando era presidente, la Asociación Nacional de Energía Solar. Otra es la concentración, aprovechamiento de la energía solar con calentamiento de agua. Algo hemos avanzado en México en calentadores, ya aparecemos a nivel internacional, pero vamos a hacer comparaciones que a veces no son muy buenas. La otra es hornos solares. ¿Cómo hago mi cocina, mi estufa, mi horno solar para los alimentos? Tuve dos experiencias con estudiantes muy agradables. Una de ellas fue en Juchitán, en el tecnológico, cuando vimos el diplomado, y resulta que este es de acero y pues era caro. Por ahí los estudiantes experimentaron con barro, que es lo que tenían a la mano. La eficiencia no fue como esta, pero sí se lograba cocinar los alimentos. Sacaron un premio nacional por esta propuesta con materiales regionales. Y entonces este es acero, pero ellos lo hicieron de barro pintado de negro. Y pusieron al mercado una estufa y un comal. El comal también fue de placa de barro. Ahorita vemos uno, creo que aquí lo debo traer. Bueno, y los grandes generadores ustedes los conocen, por ahí los tienen muy cerca. Desde la primera generación, la primera planta, hasta las más recientes que se instalaron en Oaxaca. Entonces, por ahí hay un par de tecnologías hechas en México, también instaladas en la zona de la Ventosa. La biomasa, dijimos, es el otro energético. México, por estar entre los trópicos, tiene mucha producción y también tiene mucha vegetación, que si bien manejada no provoca desforestación. La otra es la geotermia, desde la parte de Mexicali bajando hasta Jalisco y luego de Jalisco entra el eje neovolcánico y atraviesa México. Tenemos un gran potencial geotérmico. En esa parte vamos a ver que México está muy bien a nivel mundial. Podría estar mejor. Las hidroeléctricas podría, y hasta una pequeña caída sería mini, también pues se puede y se genera energía. Ya vimos que actualmente en el sistema eléctrico representa el 20%. La otra es el aprovechamiento activo y el aprovechamiento pasivo en los edificios. Activo es con tecnología y pasivo es el propio edificio. Si queremos que ganen los vidrios, si queremos que se caliente, que sean los materiales y pasen el calor, o si está caliente el lugar como la tierra de ustedes,
que el edificio no deje que entre el calor. Entonces es un aprovechamiento pasivo y un aprovechamiento activo. En todos los sectores podemos entrar y entonces sí poder tener varias aplicaciones. ¿Qué tenemos entonces en México para ya ir cerrando hacia propuestas? El recurso, miren, en radiación se dice que México tiene en promedio 5 kilowatts por metro cuadrado. Serían 5,000 watts por metro cuadrado. Es mucho energía lo que tenemos. Ahorita lo que está pasando es que los techos se calientan y luego hace calor dentro del edificio, se pone un ventilador, se pone aire acondicionado y se consume energía. Podemos realmente aprovecharla desde la manera pasiva hasta la activa, porque es mucho lo que tenemos. Por aquí anda como en 8,000, acá anda un poquito abajo de 4,000. ¿Por qué? Porque hay mucha humedad. Y entonces, pero sí tenemos mucha potencial en México. Tenemos hasta el doble de países europeos que sí lo aprovechan. Mira, aquí está el ingenio volcánico que comentaba, por las fallas que hay en las placas tenemos desde aquí, desde Mexicali. Incluso en Mexicali está una gran planta, Cerro Prieto. Se viene por aquí, por el Mar de Cortés, entra a Jalisco con los volcanes de Colima y atraviesa el país. Entonces, vamos a ver, miren, dice algo muy preocupante. No cuantificado, no cuantificado. Algo ya avanzaron con un proyecto en CONACYT, pero realmente no está todavía el potencial cuantificado en geotérmica. Se ha avanzado. En eólico se habla de 5,000 watts, se rieron los gringos cuando se vio esta cantidad, porque ellos cuantificaron, hicieron un atlas. Si no lo tienen, con gusto, yo tengo una copia del mismo en electrónico, los de ENREC. Y entonces ellos hablan solamente en tierra, en Oaxaca, en La Ventosa, 34,000 megawatts. Y dicen que si nos metemos a mar, sube a más de 55, algo así. Entonces, tenemos mucho viento y vean que ustedes son los ricos en ese energético. Entonces, dijo Juchitán, hay que hacer algo, y por eso caímos por allá con ellos. Salíamos de la clase todos borrachos con el mezcal, ¿verdad? Pero bueno, eso era después, ya me acordé que no era en la clase. Bueno, y entonces ya tenemos aquí varios aprovechamientos que también hay acá en aprovechamiento en Punta Eugenia, que hay en Zacatecas, que hay por acá en Tamaulipas, y entonces se ha estudiado, hay ya manera de hacer un mapa por ahí. Unos muchachos de Zacatecas hicieron su atlas en el instituto donde estoy. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. ¿Y qué más oportunidades? Cuando vean el NC, veanlo como una oportunidad de que ustedes lo pueden hacer, como su tesis o como... Y miren, en el mundo, la radiación solar, México es rico en la parte norte, comparado incluso con lo que es el desierto del Sahara en África. Por acá también tenemos mucha, y aquí en Chile y Perú. Entonces, tenemos recursos, incluso vean, el más pobre, la parte más pobre, es más rica que en Europa. En esto es en bioenergía, miren, no cuantificado, y apenas una parte de la basura y otra del vaso de la caña son los que tenemos potencial. Micro, también hay aquí un potencial no cuantificado y otros sí cuantificados. ¿Cómo se aprovecha en caso de los mares no cuantificados? Ya lo se avanzó con 4 áreas. Olas, corrientes, gradiente salino y gradiente térmico con el semioceano. Entonces, tenemos aprovechamientos mínimos, tenemos potenciales estudios y otros no. Aquí está, miren, esta foto la tomé por allá en Oaxaca, después este fue el primer proyecto, el segundo proyecto, tercero, y ya se habla de que se está aprovechando 598 megawatts. Cuando el primer proyecto de Oaxaca que me tocó ir, por cierto, me tocó subir aquí a la lancha, por aquí por dentro. Yo era presidente de la Asociación Nacional de Energía Solar, que ve todas las energías renovables, y cómo es posible que soy representante y no conozco un generador. Me acuerdo que me subí. Al otro día me rodean las rodillas, resulta que no, como se mueve mucho con los vientos esto, entonces yo me agarraba y ni me fijaba que mis rodillas chocaban con los tubos que iba subiendo, entonces todo golpeado bajé. Bueno, pues ya nadie me cuenta, ya estuve acá arriba, casi sordo del ruidajo que se tiene y eso que pararon el funcionamiento para que pudiéramos estar ahí con CFE. Hay un permiso o permisos por 824 más, ya se avanzó, muchos de estos ya están generando. Se aprovecha algo de la energía solar en lo fotovoltaico. Les digo que con ustedes ahí en el malecón, en las instalaciones del
donde se hacen los barcos, ya no me acuerdo el nombre, pero ustedes ya saben cuál es, y ahí también las de Pemex hay aprovechamiento de energía solar. Bueno, los ingenios también tenemos una producción con su mismo gabazo, en eso son campeones Cuba, prácticamente son sustentables sus ingenios. Tenemos biogás en rellenos, el más famoso es el de Monterrey, porque se aprovecha en el alumbrado público, y también tenemos algo de mini y microeléctrico. Mínimo, pero tenemos algo, pero ya hay que despegar más. Esto entra dentro de lo que les decía, que en las instalaciones de teléfonos, de carreteras, hay cerca de 245 megawatts en localidades, en las carreteras, en las escuelas, en zonas aisladas para refrigeradores, para clases, para varias cosas. Aquí fue para bombeo, entonces hay algunas aplicaciones mínimas, pero hay. Miren, campeones en geotermia en el mundo. México tiene una generación de 953, una capacidad instalada de 953, y lo vuelve el cuarto lugar de producción de geotermia, y en hidráulica tenemos bastante también, y otras en construcción. Ya está concluida, no sé si ya está funcionando. Pero muchas están en Chiapas y en Guerrero. Entonces, de allá nos viene mucha de esta energía. En calentadores, a lo mejor aquí me falta, ya está el 19, pero no lo metí. Miren, México en calentadores solares tiene instalados 3.945.000 metros cuadrados. Si dividimos entre la población mexicana, resulta que nos toca de a casi 40 metros cuadrados por cada 1.000 habitantes. Cuando fui presidente de ANES teníamos como 10 metros cuadrados por cada 1.000 habitantes. Ahora estamos en 40. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿es mucho, es poco? Y realmente la comparación, me acuerdo, de mi tierra se acostumbra que hacemos el kinder en escuela de monjitas, y entonces resulta que nos decían que era malo comparar, pero yo creo que la comparación nos va a ayudar mucho. 40 metros cuadrados por cada 1.000 habitantes en México. Y vimos que tenemos mucha energía solar. Un país bajo las nubes como Austria tiene 240 metros cuadrados por cada 1.000 habitantes. O sea, realmente no lo estamos aprovechando. Israel, Grecia tienen más, mucho más que México instalados. Ahora ya me da gusto en varios eventos y luego pregunto y levantan la mano que sí tienen. Por cierto, hicimos un concurso, yo fui jurado. En Latinoamérica la sede fue Argentina, participó Ecuador, Chile, Perú, Uruguay, Brasil. Y los estudiantes planteaban tecnologías, y me acuerdo del que le ganó un premio, era sus calentadores solares. Hizo un proyecto que un calentador solar costaba $15. En aquel tiempo estaba 10-1, eran 150 pesos. Era de Ecuador el chavo. Después eso se replicó en México, les comenté, y las universidades tecnológicas hicieron un concurso fue en Querétaro. También los chavos con tubos desechados de la iluminación, hicieron concentradores, otros hicieron comales, y también hicieron tecnologías con varias cosas recicladas. Buenísimo el concurso. Así como les dije que sus compañeritos de ahí del tecnológico, enseguida, que es en Juchitán, ganaron un premio nacional, también en Querétaro hubo varios premios de la capacidad que tienen los estudiantes mexicanos. Yo conozco, tengo una foto de esos proyectos de la gente de Oaxaca. Después me visitaron acá en la UNAM, y entonces por ahí uno de ellos incluso ya hizo hasta un doctorado, y otro anda por allá con la competencia, trabajando para compañías que le hacen cosas a Pemex. Entonces tenemos realmente poca capacidad instalada. Sin embargo, ya aparece en el mundo el uso del calentamiento de agua en México. ¿Qué más tenemos? Miren, en la UNAM hicimos una primera planta solar ya hace años. Ahí la tenemos. Déjenme mostrarles una foto. Miren, esta era la planta solar que se generaba. Principalmente se usó para desarrollar tecnología, desarrollar tesis de muchachos, y de ahí llevarlo a la industria y llevarlo al gobierno. Miren, en el 78 se construyó esa planta. Eran 600 metros cuadrados de espejo. Eran concentradores. Aquí está la orientación. Esto está en la reserva ecológica de la UNAM, donde está el jardín botánico. Hay 16 módulos y ahora nomás quedan 8, porque lo demás se acomodó, se donó,
Y entonces el proyecto se hizo para la Secretaría de Energía y se aprovechó después para hacer en el 89 una serie de estudios, además de otros más. Miren, aquí está la planta. Y se generó directo vapor en el 94, se mejoraron algunos espejos, algunos acabados y otros estudios que se siguen realizando. Ahora se está usando para desinfectar agua. En comunidades rurales se instalaron baños, cocinas solares y baños. Estas están planteadas para solucionar bajar el uso de la leña y luego en baños públicos para que la gente tuviera agua caliente en zonas frías, porque ya con ustedes al contrario quiere bañarse uno con agua fría de tanto calor que hace. Entonces tenemos y luego me tocó participar, ser jurado en Argentina en un concurso de estufas solares, me acuerdo, que fue muy interesante porque ganó un niño de primaria el premio y hizo, por cierto, me pidió una receta y le llamé pescado a la mexicana. Era veracruzano, pero no me iban a entender de Veracruz y sí a la mexicana. Estos proyectos que estoy mencionando están en unos libros que están libres en la UNAM que se llama Ingeniería de Energía Solar. Hay varios, ustedes se meten al web del Instituto de Ingeniería, ven publicaciones, series y van a encontrar varios libros con estas tecnologías y las experiencias y el diseño. A nivel hidro, se tiene en las comunidades biodigestores, digestores de metano, se aprovecha y se convierte en gas. También está en el primer libro de energía solar en México. Aquí están los calentadores planos fabricados. México es campeón en años. Yo era niño cuando ya me tocaba ver por mi tierra en los techos calentadores solares. Aquí están las cocinas, miren, esta es la que les decía que después se hizo en Oaxaca, pero en lugar de metal le pusieron barro pintado de negro, no era tan eficiente, sin embargo era una alternativa, ganaron un premio nacional. Esta es diseñada y premiada en Alemania, fue diseñada en México, en Toluca, y esta es Argentina, la que les platiqué del concurso, que me tocó ser jurado. Esta es una portátil y entonces el concurso de Querétaro, por ahí debo tener fotos de toda la tecnología que propusieron los estudiantes y el que me tocó ser jurado en Argentina, allá en el sur. Entonces hay manera, imagínense ustedes, en 3 horas tener los frijoles listos, no se queman y además están calientes aquí como una olla express para poderlos usar a la hora que llego a comer. También tenemos experiencias en edificios sustentables. Vean ustedes aquí, este edificio es el Club Campestre Asturiano y está cubierto de calentadores solares para el agua de la alberca. Este edificio fue calificado por Alemania como el primer edificio sustentable en México. Este otro edificio es un museo que me tocó también participar en la última etapa y sobre todo en desde la primera. Este museo de sitio acá está Xochicalco, fue calificado por Estados Unidos y Canadá como el primer edificio sustentable de México. Aquí está el Instituto de Energía Renovable de la UNAM. Todos estos edificios son experiencias en el Instituto Nacional de Salud de cómo a través del sistema de diseño podemos aprovechar la energía solar pasiva y luego completar para generar energía eléctrica y ser sustentable los edificios. Esto les gusta mucho cuando voy al extranjero a los arquitectos sobre estas experiencias que se tienen. Y también hemos participado en varias de vivienda. Aquí yo era estudiantes como ustedes, mentira, aquí también estaban en primaria, pero conocí el proyecto después y aquí ya estaba yo estudiante como ustedes o un poquito atrás de ustedes. Y entonces ya actualmente esta ya me tocó, llevamos 3 millones de viviendas con tecnologías para la sustentabilidad, como calentadores, ahorro de energía, diseño, y es una manera de caminar en cada sector con aprovechamiento de las energías renovables. Ya como metodología para ir cerrando, miren, queremos llegar a un edificio sustentable energéticamente, el diseño debe ser la base. Si el diseño es adecuado al lugar, requiere menos energía para climatizar. Si le coloco tecnología eficiente para su operación como refrigeradores, iluminación, toda la tecnología que tenga una etiqueta que es ahorrador. México tiene las normas, las NOM, y tiene sellos como el FIDE de que la tecnología es eficiente, entonces ya requiero menos energías renovables y logro una sustentabilidad o cero energía. Diseño, igual lo podemos aplicar a cualquier tecnología, la eficiencia y luego la generación de energías renovables.
Miren, aquí está. Yo diseño el edificio para que se sombríe o para que atrape el sol si se requiere, si el lugar es frío, que permita la ventilación, es más fresco, no requiere tanta energía para climatizar, equipo con tecnología que tienen sellos de eficiencia, y si esto es lo que consume una vivienda promedio en diferentes usos, este sería el ahorro que tendríamos con tecnologías de eficiencia. Ya lo que me falta lo genero con energías renovables y entonces logro el edificio sustentable. Aquí tenemos un resultado para varias ciudades. Esto les gustó mucho a los Estados Unidos y nos lo publicó en un libro, fue tesis de uno de mis alumnos de maestría. Mire, esto es lo que necesita una vivienda en Cancún, toda esta cantidad de energía. Esto es lo que necesita en la Ciudad de México. Si ahora adecuo el edificio bajando el consumo, le pongo tecnología eficiente, ya solo voy a necesitar generar la energía solar esta cantidad o esta, dependiendo de la zona. Y entonces ya es menos el equipamiento que necesitaría para generarla y ser cero energía. Esa es la propuesta. Y ahora, ¿qué nos dice el mundo respecto a las energías? Nos van a decir que posiblemente sean caras, y entonces vamos a ver que aparentemente era cara la energía fotovoltaica, ha bajado muchísimo el costo de la tecnología. Decía que era competitivo ya la biomasa, la eólica, pero que todavía había algunas que eran caras. La mini también es muy competitiva con lo convencional, y este es de la Agencia de Energía. Entonces, tenemos ya avances en costos, que es una de las preocupaciones en ocasiones. Y para cerrar, tenemos un sistema energético, ya vimos que depende mucho de lo renovable, es caro nuestro gas, no tiene petróleo suficiente, hay evaluaciones de contaminación que no están siendo consideradas. La propuesta, México tiene energías renovables, Oaxaca ni se diga, como la solar, la geotérmica, el viento, las mareas, la biomasa, la hidro. Tiene zonas geográficas, Oaxaca sería el campeón del mundo en eólica, Sonora en solar, todo el Veracruz con su Golfo de México. Entonces, esas zonas con un gran potencial podrían ser de manera natural una generación con energías renovables. Miren, ¿cuál es la propuesta? Si ya hay gasoductos, hay zonas que no, ahí es donde tenemos el potencial. Si esas zonas las empatamos con viento, entonces podemos dar la energía en esas zonas que no tienen conexión. Miren, vean ustedes toda la península de Baja California. Solo por aquí hay una red, pero aquí se trae desde Mazatlán los barcos con combustible, se genera electricidad, sale carísimo. Entonces, tenemos sol, tenemos que para poderlo generar ahí. Esa es una opción que daría alternativa en costos. Aquí está la radiación, vemos la electricidad. Pues que aquí no hay. Bueno, y está una gran empresa aquí, japonesa, creo que es la salinera de Guerrero Negro. Entonces, en donde tengamos potencial, podemos tener alternativa. O bien, si estoy aquí y quiero bajar el impacto, pues empiezo a generar mi techo, mis muros en donde tenga disponible, o en las zonas comunes. Hay dos maneras de generar. Uno es centralizado, como es el caso actual, se genera en alguna zona y se lleva a otras, eso es poco eficiente. En el caso de las energías renovables, conviene generar en donde se va a utilizar, se le conoce como generación distribuida, y entonces tendríamos mayores impactos. ¿Qué más pues, podemos decir para cerrar? Esta historia es muy interesante. Miren, millones de años para que existiera el petróleo, el carbón y el gas. Llega la civilización con la era industrial y empezamos a agarrar todos esos recursos y casi no los agotamos. Necesitamos transición. A ustedes les toca esta vida ya en transición, y su futuro, sin lugar a dudas, son las energías renovables. Si queremos una centralidad energética, si no altos costos, dependiendo de lo que nos venden afuera. ¿Qué tenemos en el mundo? Vean la mancha amarilla rojiza, es la energía solar. Vean el azul, es la eólica, el azul fuerte, los mares, la biomasa en verde, y en gris la hidro. Esto es lo que consume el mundo al año. Por lo tanto, cualquiera de estas me lo da, y el sol hasta le sobra. En el caso de México, un cuadrado en Sonora de 38 por 38 kilómetros me daría la energía que necesita México al año.
si todo ese kilómetro, 38 kilómetros de cuadrado por cada lado, me da el 100% de lo que se llega. Entonces, 38 kilómetros aquí nos daría la que México necesita. ¿Cuál sería nuestro papel? Generar esa tecnología, mejorar la tecnología existente. Miren, en un caso para México, según y de acuerdo a la ley, esto es lo que consume una vivienda en estos estados, el rojo. Mexicali es una ciudad muy caliente. Comparado con ustedes es más caliente, pero más caliente. Y lo verde es lo que la ley actual nos permite generar. De aquí de Mexicali para acá no podemos ser sustentables, no por falta de recursos, sino por una ley que no entiende que las condiciones son diferentes. Pero aquí podemos no solo ser sustentables, porque me permite la ley generar y conectarme a red, evitando el costo de la batería, lo verde. Entonces, en muchos casos soy plus, generaría más de lo que yo necesito. Y en emisiones que tienen costo en el mercado, tenemos una mitigación arriba de las que generamos, solo en la parte esta que hay que modificar la ley para que entonces sí logremos la sustentabilidad. Y entonces nos preguntamos, ¿México es sustentable? Después de esta plática, miren, estas fotos me llaman la atención. Anduve en una ocasión como del Real Tribunal del Politécnico de Cataluña y vi de eólico, esto de solar. Miren, no, ¿por qué no somos sustentables? Porque no tienen total de recurso energético que requieren. No somos sustentables porque su matriz energética se basa en energías no renovables, la generación es limpia. ¿Podemos ser sustentables? Sería la pregunta para cerrar la plática. Sí, mediante el ahorro insuficiente de la energía. Sí, mediante la generación de energía con energía renovable. Les agradezco, están mis datos y como siempre un gusto. La diferencia de estar en línea es que ahora no me va a tocar el cristal después de la charla para festejar el haber estado con ustedes. Ya me tocará un día. Y mi ayuda, por cierto. Muchas gracias y a sus órdenes. Gracias, doctor David. Vamos a darle inicio al espacio de las preguntas para los jóvenes. Quienes deseen hacerle alguna pregunta al doctor, les voy a pedir, por favor, que levanten la mano para cederle la palabra. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Una pregunta para el doctor David Sí, Morillo. adelante, Ricardo. Durante su experiencia, ¿qué energía renovable cree usted que sea más efectiva de utilizar? Mire, Ricardo, ha habido etapas en donde se apostó por la eólica porque era competitiva con relación a los costos de la energía de la industria, o también el caso de las viviendas de los ricachones, la tarifa DAC, se pagaba fácilmente el kilowatt que costaba generar con energía del viento. Han bajado los costos desde el 2008 a la fecha del fotovoltaico y ya es competitiva, se instala en esas tarifas DAC y de tener una facturación de 3.500 al bimestre, con la instalación del fotovoltaico ahora pagan 500, 700. El ahorro les permite pagar el fotovoltaico. Entonces, la solar ahorita con fotovoltaico es rentable. La eólica fue rentable para las tarifas altas, sigue siendo, pero se necesita el potencial, por ejemplo, que tiene Oaxaca, porque ya en las costas la brisa terrestre nos da un potencial de 3 metros por segundo en cualquier parte del país, pero Oaxaca tiene 30 más. Entonces, esa sería una gran producción. Entonces, dependiendo los costos, en su momento fue la del viento, ahora es la solar, junto con la del viento, y dentro de poquito yo creo que vamos a tener también la del océano como una alternativa, por lo menos en gradiente térmico, en oleaje. Y también la tecnología para el oleaje está poco desarrollada, sin embargo, existe ya desde hace algunos años. Pero la térmica solar, Ricardo, usted la puede aprovechar en calentamiento de agua, en cocinar, en el edificio, que no se caliente o que se caliente, y esa no nos cuesta. Solo es el diseño. Ok, muchas gracias. Un gusto, señor. Sí, Magdiel. Buenas tardes, doctor David.
Primero que nada, agradezco por su conferencia que fue muy interesante y, bueno, mi pregunta sería la siguiente. ¿Qué medidas considera usted, bajo su experiencia, se debe considerar a llevar a cabo proyectos para la extracción de ciertos recursos, tomando en cuenta que se puede dañar el medio ambiente? No sé qué medidas podría considerar. Es mi pregunta. Usted juntó las preguntas, Miguel, muy amable. Yo las voy a separar porque me conviene contestarle así. Mire, impacto yo creo que va a haber de cualquier actividad que haga el ser humano. La comparación tiene que ser contra lo que vemos más mal. Si una planta que genera electricidad quemando combustorio y ese combustorio se trajo el gas desde Estados Unidos y luego se aprovechó ahí, hay mucho gasto y hay mucha contaminación. Si lo comparo contra esos, a lo mejor la generación del fotovoltaico para tenerlo instalado es mínimo. Entonces lo vamos a hacer comparando contra el que vemos más castigado, que son el aprovechamiento de las energías no renovables. Entonces ahí tenemos una ventaja que es más conveniente. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo para aprovechar? La misma pregunta me hice yo, mi estimado futuro ingeniero. Bueno, para mí ustedes ya son ingenieros, ya están ingenieros en formación, pero ya son ingenieros. Señor ingeniero, me pregunté eso también, y qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Y hice varios proyectos y algunos ni pegaban, por cierto. O me decían, sí, así como diciendo, está loco. Entonces, en Argentina me creyeron y me fui a asesorar un par de proyectos a Argentina. Lo que me dijeron en ese tiempo eran ricachones porque su peso valía lo mismo que $1 y acá estaba 10-1 el peso mexicano, entonces pues, allá era un dineral. Sí, mientras que me cueste lo mismo que un convencional. Hicimos escuelas solares. Después ya me invitaron como profesor de allá y ya he dirigido tesis de doctorado de allá, de 3 universidades, una como tipo Poli de México, pues de allá y así. Regreso a México y con esa experiencia que tuve en otros países, que además me pagaban bien en dólares y había vinito tinto, y entonces me creyeron en México y empezamos a hacer. Pero aún así todavía la cuestión económica me llegaba a cuestionar los proyectos. Y de repente me invitan a que plantee un sistema que permitiera financiar estas tecnologías, las renovables, para el aprovechamiento de las renovables. Y entonces me puse a hacer unos análisis. El proyecto me permitió viajar a conocer experiencias en el mundo y me fui por ahí a conocer en el ICC, es el Consejo Internacional de Código, se juntan más de 50 países en Estados Unidos. Y me tocó ir a Minnesota, a Minneapolis, y entonces conocí experiencias, regresé y planteé un proyecto que ha sido premiado por la ONU que se llama Hipoteca Verde. Y mire, lo voy a decir por mí porque yo sé que sus profesores no son el caso, ellos sí son inteligentes. Uno como investigador o profesor es medio inocente, por no decir una palabra más fuerte, lo digo por mí, no por los nuestros, ustedes, ellos son buenos. Y yo hablaba del ahorro de energía, la mitigación de CO2, pero no veía más allá de eso. ¿Y sabe qué es lo que pasó después de la hipoteca verde? Empecé a recibir premios por los industriales, que los fabricantes de calentador me nombraron socio honorario, y yo ni empresario era de ellos, que soy el socio honorario de las fabricantes de las empresas de ahorro de energía en edificios. Y empecé a recibir un montón de premios. La ONU le da el premio a ese proyecto y de repente recibo una invitación así como la que recibí de su institución, esta por segunda ocasión, y me invitaron a Nueva York a cenar, a Rockefeller. Dije, esto es equivocado. Pero me mandaron un boleto en primera clase. Dije, bueno, pues si no soy yo, lo pasearon al maletito. Ahí voy yo con mi maletita a Nueva York. Llego y dije, pues para que vean que los mexicanos son muy cumplidos. Llegué antes de la hora, me senté ahí en donde iba a hacer la cena y voy viendo la carta. En la torre, dije, cuando vi los precios. Y si no soy yo, pues pedí una agüita. Dije, pues más vale porque va a ser el agua más cara de mi vida. Ya llegan
y me dicen, ¿sabe usted lo que hizo con la hipoteca verde? Y empecé yo con mi rollo, el ahorro de energía, la mitigación de CO2. Y le voy a tratar de traducir casi literalmente lo que me dijeron. Déjese de vaciladas. Lo que usted hizo fue un instrumento para que nosotros acomodemos más dinero. Si yo prestaba tanta cantidad para la casa, ahora presto más dinero con la hipoteca verde. Pero había detrás de esto el ahorro de electricidad, de agua, de gas, y el usuario pagaba menos en los recibos. Y el medio ambiente conservaba energía y mitigaba. Y entonces me di cuenta que era un buen negocio lo que se había hecho para todos. Por eso era socio honorario de todo el mundo. Y yo dije, ya le caigo bien a todo el mundo. Incluso soy socio honorario del Colegio de Arquitectos. Y usted va a decir, pero si es ingeniero, pues ya les caigo bien. No, fue un negocio para mucha gente la hipoteca. Y ya ahora me invitan a asesorar en otros países instrumentos. Y bueno, ahora ya sé que es negocio y ya de repente les digo, pues te lleno el país, pero dame pues el 3% del negocio. Entonces, si es negocio y ustedes tienen que tener esa visión, ustedes van a salir al mercado, tienen que tener un salario, un ingreso. No es malo ver que hay un negocio, al contrario, ojalá que todos ustedes salieran sabiendo que pueden ser empresarios, que si no hay un empleo, hay trabajo y hay recursos en el mundo. Y entonces, pues si no tienen ahorita el inglés de buen nivel, empiecen a darle porque lo van a necesitar para hacer el mundo, para que el mundo sea su campo de trabajo. Entonces, si es negocio, va a funcionar. Y funcionó. Y hasta premios tengo. Entonces, pues anímense. Si les dicen que no, pues vayan allá conmigo. Yo les doy un diploma de que sí está bueno y lo empezamos a promover. Yo tuve que ir hasta Argentina. Y no me arrepiento, todavía me siguen invitando y ya hasta me dicen el gaucho mexicano. Entonces, hay opciones. Si no es en su lugar, tenemos que buscarlo fuera y empezar a creer que sí tenemos unas ideas. Yo les digo a mis alumnos de doctorado, de maestría, déjenla hacer. Si traen una idea, denle forma. Sáquenla y verá que a lo mejor es muy buena. Y si es buena, pues ya se convierte en algo bueno. Y ustedes son buenos. Ya me ha tocado convivir con mucha gente de los tecnológicos de Oaxaca y buenos que son. Muchas gracias. A sus órdenes. Está desactivado su micrófono, maestro Sergio. Sí. Gerardo, ¿me escuchas? Buenas tardes, doctor David. Bueno, yo le quería preguntar, ¿para usted sería un avance o un retroceso el que México apueste más por los combustibles fósiles que por las energías renovables? Muy amable, Gerardo. Mire, es una realidad de que las energías no renovables se están agotando en el mundo y que los impactos por el uso de las mismas es muy alto, por lo menos en un rubro que se llama cambio climático. Entonces, apostar por energías renovables es apostar por un futuro del planeta muy dañado. Ya vivimos varias cosas, estamos viviendo. Las energías renovables las tenemos, lo que pasa es que muchos gobiernos le apuestan a seguir con las no renovables. Hay una ley que acaban de sacar, creo que es la ley de energías o algo así, la energética de México, que sacó el Senado. Por ahí escribí en la revista del Senado un artículo y el México Sustentable, donde quedó. Hago el análisis de esa ley con base en lo que proponen y las alternativas. Bueno, yo me sorprendí que el Senado, a pesar de que aprobó, publicó el artículo. Lo puede ver usted por ahí en Google Academic, se mete y busca mi nombre y va a estar ese artículo del Senado y responde exactamente lo que usted pregunta. El costo de seguir por las no renovables contra las renovables en el país y en el futuro. Y económico puede ser negocio. Los proyectos que me han tocado, como la hipoteca verde, miren, hice un proyecto para CFE y luego de repente los industriales del mundo, los industriales renovables, le dieron un premio a México que se llamó Energy Global Sustainable por ese proyecto que le hice a CFE. Bueno, pues ya ahora CFE me cree y me busca y me paga y bastante bien. Y me dice, ¿qué propones hacer?
y entonces, naturalmente, que luego les digo que hagamos algo con aprovechamiento de energías renovables, con ahorro de energía. Al principio les puede dar miedo las energías renovables, bueno, vamos por el ahorro, Gerardo, y entonces vamos caminando un poquito. Ya cuando ellos se acuerden, ya metió a lo mejor un calentador, ya metió un fotovoltaico, y entonces va metiendo, y al ratito ya, cuando acuerden, ya usted está dentro con todo lo que vio. Entonces, sí va a haber este cuestionamiento. La ley ahorita actual no beneficia mucho a las renovables. Creo que es un error, porque si tuviéramos el recurso, sería adecuado desde el punto de vista de sustentabilidad del recurso, pero estamos viendo que no tenemos el recurso que estamos usando. Desde ahí no somos sustentables. Ustedes son otra generación, ustedes están en otra mentalidad, y estoy seguro que cuando alguno de ustedes llegue a secretario de Energía o a presidente, entonces tomarán muchas de estas cosas. Yo sé que todos tienen cara, yo les veo aquí cara de buenas gentes y decentes, pero anímense a entrarle a la política. Yo me animé, y me da pena decirlo, pero ya fui director a nivel gobierno federal de la Comisión Nacional por Energía. Algo por lo menos dejaría hacer. Entonces ustedes anímense también, piénsense de allí en ese nivel, y claro, está medio de repente, pero no importa, ustedes son trabajadores. Yo la gente que conozco de Oaxaca son muy chambeados. Ninguno me ha dicho que no, cuando le digo vamos a hacer esto, le entran y digo. En la vez pasada, creo que fue en el 19, que me invitaron en diciembre, en septiembre, no me acuerdo. Fue el evento, yo sí pude ir todavía, ahí conocí a varios de ustedes, y después me visitaron algunos chavos, ahí fueron al instituto. Ahorita no me he fijado quién está conectado, a lo mejor por ahí está. Y ya estaba él pensando hasta en posible tesis para la maestría, y apenas creo que va en tercero o cuarto, y ya está él entusiasmado y listo. Y no lo dudo que él vaya a llegar a ser un posgrado, ¿no? Así. El Peguitín, la misma raíces que todos ustedes, académicas. Muchas gracias. Un gusto, señor. Antonio López, ¿tienes alguna pregunta? No se le escucha, Antonio. Tu micrófono, Antonio. Buenas tardes, profesor David. Primero que nada, agradecerle la plática que nos acaba de dar, por el tiempo que nos ha regalado y por sus conocimientos. Mi pregunta es, ya que, como mencionó en la conferencia, en la plática, nuestro estado está lleno de esas riquezas naturales que podríamos aprovechar. Muchas veces han sido desaprovechadas, como usted lo menciona, no se ha captado realmente lo que es el interés hacia las energías renovables, pero muchas veces es por el costo y la mala información que da. ¿Usted qué piensa al respecto? Si puede o hay alguna alternativa para empezar a trabajar dentro de lo que es el Estado. Mire, es evidente que la actual política pública no va a detonar el mercado de las energías renovables como quisiéramos. No lo detiene, seguro va a seguir caminando, porque si no es el gobierno, son los industriales los que están metiendo y tienen interés. O a lo mejor usted mismo al ratito ya coloca y hace un calentador solar usted y lo instala en su casa, y a lo mejor me va a contestar como cuando me tocó hacer la hipoteca verde, le dije, pero pues en Salina Cruz no necesita un calentador solar. Lo que necesita es agua fría para el calorón. Entonces, ¿qué tecnología me permite a mí aprovechar? Si usted la genera, entonces se empieza a aprovechar. ¿Cómo hizo China para meterse? Con costos. Compitió por costos. Bueno, a lo mejor va a ser difícil que compitamos con costos, pero sí con innovación. Les enseñé un comal solar. Ese comal solar fue premiado en Alemania. Y ustedes se preguntarían, pero pues no tiene nada de ciencia. Yo uso comales aquí para hacer las tlayudas o para hacer las tortillas. Sí, pero subsana el requerimiento de leña, y además se vio como una tecnología muy eficiente, y se hizo el comal y se aprovecha. Y lo adaptó la gente de Cuchitán, ahí en Oaxaca, y en lugar de esa plancha metálica la agarraron de barro, como un tipo de ladrillo de azotea, y al ratito ya tenían una estufa. Entonces, el costo puede ser muy cuestionable, pero cuando uno demuestra que es una alternativa y que a lo mejor puede ser negocio, digo, yo no lo vi como negocio la hipoteca verde, por eso digo que a veces somos inocentones, por no decir una palabra más fuerte, pero usted me entiende a qué palabra me refiero al decir que inocentones.
Pero resulta que en cuanto ve uno o alguien nota que eso puede ser un negocio, si nos falta a nosotros, me junto con ellos. Y entonces, listo, que alguien haga el negocio y entonces se va acumulando. Me dice, no, pues a lo mejor, yo sé que ustedes tienen un área de ahí, hasta la vez pasada que fui, hubo un concurso ahí de empresas que estaban ahí generando los alumnos, ahí hasta probé de todo lo que vendían. Pero tenían que galletas y no sé cuánta cosa ahí, muy elegantón, estaban ahí los alumnos en el concurso ese. No me acuerdo qué carreras son, pero son algo de negocios o algo así, o de empresa, o administración, no sé, algo así. Entonces, tiene que haber alguien donde está el negocio, usted ser competitivo con algo que no existe, que se necesita, o con costos. Muchas gracias. Y si no le creen ahí, se va a otro lugar y le creemos y lo hacemos. Eso me pasó a mí, por eso lo digo. Le damos la palabra a Eliezer. Buenos días, doctor David. Quería preguntarle sobre la transición. ¿En qué tiempo ve usted una transición a lo largo del país hacia energías renovables? ¿En qué tiempo lo considera factible? Mire, hemos hecho algunos estudios, estamos haciendo otros. Yo pertenezco a la Academia de Ingeniería de México. Muy amables me aceptaron. En esa academia están las vacas sagradas de la ingeniería. Muchos de los libros que usted ha estudiado, posiblemente si los busca, está en la Academia de Ingeniería el autor. En esa estamos haciendo un documento sobre transición energética a las energías renovables y se ve en un escenario al 2050 cómo vamos a llegar y cuáles son las opciones para llegar o en qué momento vamos a llegar. Tenemos una reunión, creo que hoy en la tarde, sobre ese tema, pero a mí me tocó participar para la ONU en un documento que se llamó El peso de las ciudades. El peso desde el punto de vista el agua que requiere, la energía que requiere, los materiales y después el impacto que tienen al meterlos en la ciudad, como son emisiones de CO2, como aguas negras, basuras, en el sector de edificios y en el sector de transporte. Ese está por salir, yo espero que sea libre el libro. Y ahí hago escenarios moderados y agresivos para llegar a una transición energética en esos sectores. Por lo pronto usted puede meterse en el PNUD de la ONU y va a encontrar el libro, pero para las ciudades de Europa y de Estados Unidos. Bueno, el de América Latina y el Caribe es el que hicimos, entre ellos participo yo con otros países, sacamos el caso de México naturalmente, y ahí hay respuesta a esos escenarios agresivos y esos escenarios moderados. Agresivos es que de repente ustedes se digan ahorita, todos los alumnos del tecnológico vamos a hacer y a instalar un calentador solar. Y a lo mejor reducimos algo el consumo de gas o damos un servicio donde se requiere. Pues usted puede decir, no, es que hace mucho calor acá, yo no necesito, pero sí necesita el agua caliente, la que hace el nixtamal para el maíz, y entonces ya usa menos gas, y entonces empezamos a buscar aplicaciones para ir reduciendo, y entonces sería moderado. O bien agresivo, ahora sí todos le entramos. Bueno, ¿y dónde sacamos el dinero? Y entonces empieza uno a ver otras partes que a veces como ingeniero pareciera que no, pero es nomás que aprendamos o alguien nos diga y rápido le entramos. Entonces sí hay documentos que pueden contestarle más específico, le digo el de la ONU, que ya está para unas ciudades, el que va a salir, que aparezco yo como autor, y también el que está haciendo la Academia de Ingeniería, que ayer tuvieron otros de mis colegas de la Academia de Ingeniería, el señor San Pedro. Entonces, yo espero también. Por cierto, tenemos un capítulo para estudiantes. Aplican los estudiantes y conocen qué es la Academia de Ingeniería, y con el tiempo y su producción llegan a ser miembros de la Academia. Ya tenemos 2 casos así. Y me tocó hacer el evento para los jóvenes. Naturalmente, en ese tiempo lo hice en mi tierra, era más fácil porque salí de esa universidad y organicé el evento para los jóvenes, 600 jóvenes del país ahí concentrados, hablando y oyendo de los temas que les interesaban. Entonces ahí sus documentos, señor, para contestar. Ok, muchas gracias. A usted, señor. Le cedemos la palabra al ingeniero José Ríos. Adelante, maestro Ríos. Buenas tardes a todos, doctor David, gusto de saludarlo. Que tiene buen tiempo que no nos
saludamos en persona y pues aprovecho este medio para saludarlo cordialmente. Sin duda es muy interesante el tema de las energías renovables. Hemos estado inmersos en ella y sabemos de que son intermitentes y que cada potencial se tiene que aprovechar en el lugar donde se dé. Yo me atrevo a decir ahorita que sabemos de que en el sector eléctrico nos dicen que el sistema está interconectado. Entonces, eso sería una ventaja a lo mejor, porque se han hecho estudios y se han hecho proyectos en interconectar a la presa Benito Juárez, en hacer una hidroeléctrica en ella y hacer un sistema híbrido entre el sistema eólico, el potencial eólico y el hidráulico. Pero eso representa mucha inversión, mucho costo. Ahora, con este sistema actualmente interconectado que tenemos en México, se garantiza la energía en todo el territorio nacional con la aportación que hacen las eólicas. Es la pregunta. Bueno, primero agradecer al ingeniero Ríos, quien ha sido de los promotores a que yo vaya a la tierra de Oaxaca. Y además atendido por él siempre muy bien. Por lo menos me regreso con mi mezcal y lleno el tanque también. Entonces, pues se llena rápido mi tanque, no creo que aguanto mucho mezcal, pero está rico. Entonces, él me ha atendido siempre de maravilla. Entonces, este evento por línea como que tiene y le falta otro atractivo más. Pero ya se podrá. También reconocer que lo que mencionaba de Cuchitán, él fue el promotor de ese evento. Él fue el asesor de esos estudiantes que ganan el premio nacional con las cocinas y comales solares. Entonces, hay ahí una experiencia muy local y con impactos nacionales de qué puede hacerse y cómo con alternativas. Sí es cuestionable siempre la intermitencia de las energías renovables. El sol está en el día, el viento está por temporadas o por horas, la lluvia también por temporadas, algunas intensas, otras no. Entonces, el brisa terral del océano está por día la brisa, en la noche es el terral. Entonces se habla de como hay intermitencia, hay oposición a que estén en red porque no garantizan, y garantizan lo que tienen que garantizar. Entonces, ese argumento tiene que echarse abajo. Y es la solución, en su pregunta está la solución, ingeniero Ríos. Si está interconectado y yo genero cuando tengo el potencial y lo meto a la red, alguien lo va a aprovechar y es una contribución. Evito a lo mejor tener que almacenar, que es caro, y entonces esa es una buenísima alternativa, la interconexión a red de esa energía para que alguien la use cuando se tiene. Entonces, esa es una. La segunda que es cara es el almacenamiento, pero también hay otra nueva que apuesta al mundo, es si yo tengo en Oaxaca la energía eólica, no la puedo trasladar, afortunadamente ya se está haciendo para que salga de ahí, pero entonces se aprovecha en generar hidrógeno. El hidrógeno es el almacenamiento y así como tenemos nuestra batería en nuestro reloj, o en la calculadora, en la computadora, bueno, entonces ahora ya llevo esa energía para aprovecharse donde se requiere. Y entonces se ha avanzado, se ha hecho, se oye todavía caro, pero sin embargo es una alternativa que si está la energía renovable se aproveche en el hidrógeno y sea el hidrógeno el futuro de la energía, que en realidad ese hidrógeno sea con energía renovable. Porque ustedes me pueden decir, oiga, pues ya hay hidrógeno en PM, sí, pero no fue con energías renovables. Lo hacen con otras energéticas, que son contaminantes y son no renovables. Entonces, sí, en la misma pregunta, ingeniero, estaba la mejor respuesta que pudo usted tener, que era la conexión a la red, que se aproveche cuando está. Bueno, quiero aprovechar el foro para despedirme aquí de mis grandes amigos, los estudiantes. No tuve oportunidad de despedirme de ellos. Ahorita me encuentro en el Instituto Tecnológico de la Costa Grande
Y entonces, gracias jóvenes, durante el tiempo que estuve ahí con ustedes, pues mostramos, sé que hay grandes talentos y mostramos mucha disponibilidad de trabajo. Maestro Sergio, gracias por todo el apoyo que he recibido de ustedes y un gran equipo. Hay mucho talento ahí y espero que sea aprovechado. Le pido, doctor David, si hay una oportunidad de acoger alguno de esos talentos, con gusto lo haga en la universidad. Gracias. Mis felicitaciones, maestro. La ventaja que se vaya a otros lugares que a lo mejor ya tengo opción también de que me invite allá. Por supuesto que sí. Salgo ganando yo en esa parte. Y efectivamente. Claro que sí. Claro que sí. Al ingeniero. Bueno. Y cuente con ello. Me tocó conocer a los que tenía usted en Cuchitán. Ahora que estuve con ustedes también llegó otro chavo y lo traté y realmente yo sé que son gente buena, con calidad humana y con mucho nivel, con muchísimas ganas de trabajar. Entonces, la experiencia ha sido muy buena y claro que tienen las puertas abiertas a la gente de Oaxaca, ahora los de Salina Cruz, ahí en la UNAM, en el Instituto de Ingeniería, en los posgrados y en mis proyectos. Gracias, doctor. Estamos en contacto. Gracias, Sergio. Estamos en contacto. Gracias, jóvenes. Estamos en contacto. Sus órdenes. Doctor, ¿habrá espacio para alguna otra pregunta? Usted dígame. Sí, bueno, le cedemos la palabra entonces a Reyes Cabrera. ¿Tienes alguna pregunta, Henry? Sí, tengo una pregunta. Espéreme, de que activo mi cámara. Bueno, no sé si se puede. Quién sabe, pero no puedo. Bueno, mi pregunta es para el señor David. ¿Usted qué cree que sea más probable? ¿Que usemos las energías renovables antes o después de gastar todas las energías no renovables? Reyes, ya es una realidad en algunos países en cuanto a la contribución de las energías renovables. Entonces yo no creo que se espere o que deba esperarse en México. Yo creo que ya algunas empresas mexicanas están tomando la precaución y Bimbo genera gran parte de su energía, Cemex genera una parte de energía, ahí con ustedes en La Ventosa genera parte de su energía y la otra la está generando en Puebla con la basura de México. Entonces, si no camina el gobierno con la velocidad, la industria lo está haciendo, afortunadamente, y entonces otros países son ejemplo de que ya no están por las renovables. Hay países europeos que hablan que al 50, que al 30 ya su matriz va a ser más las renovables. En México luego como quieren hacer trampa y dicen que la nuclear entra en las renovables. No es renovable la nuclear se agota el insumo y además la disposición de eso se ha demostrado en el mundo que hay problemas, que sí ya mejoró, que bueno, pero yo no creo que se espere la gente. Yo tengo conocidos, empresarios, gente de una vivienda, un edificio, que ya pide asesoría para entrarle a esto. Yo estoy seguro que muchos de sus alumnos, si ustedes ahí hacen el concurso y van a plantear tecnologías con alternativas, van a ver ustedes la capacidad y en un momento dado le apostarán. Yo por lo pronto me apunto, si de ahí desarrollan algo, con gusto lo instalamos por acá o en algunos de mis proyectos, porque aprovechar esa capacidad y sobre todo promover desde nuestras mismas funciones hacia el aprovechamiento de las energías renovables. Todavía vamos a tener 3 años que a lo mejor hoy vamos a oír más de refinerías, vamos a oír más de carbón, estaban hablando, ya vimos que tampoco era una gran alternativa. Yo estuve en Coahuila y vi el desastre ambiental que provoca la carboeléctrica. La carretera se desbarata cuando llevan esas grúas y tienen que volver a hacer cada vez. Entonces están unas cosas terribles. La matriz energética debe de ser equilibrada, estoy de acuerdo, pero más cargada a los renovables. No creo que nos esperemos tanto, por lo menos, mire, la experiencia que he tenido, me tocó promover el horario de verano. Es una medida que la gente odia. Más del 70% de la gente siente que se está muriendo o que ya se murió con el horario de verano. Y cuando me tocó promoverlo, y después como académico, investigador, me tocó evaluarlo. O sea, como que ya me marcó ese programa, porque luego cada año me buscan televisoras o radios o periódicos para que hable. ¿Qué opino?
Yo pregunté a la gente en una de las entrevistas de radio que si ellos estaban en contra de ahorrar energía. Igual aquí puedo preguntar, ¿están en contra de usar energías renovables? Y nadie me va a decir que están en contra. Ahí tampoco me decían que estaban en contra de ahorrar energía. Incluso yo le pregunté a una señora, ¿cómo usted ahorra energía? Ella ya me dijo que sí estaba enterada y quería ahorrar. ¿Cómo ahorra? Me dijo, mire, yo tenía un foco de 100 watts y ahora coloqué uno de 60 watts. Efectivamente, en demanda bajó 40 watts y en consumo, si lo tenía pedido 40 horas, 4 horas, entonces estamos hablando de 160 watts por hora, lo que estaba ahorrando. Yo le digo, si le digo que hay tecnología que en lugar de los 100 watts consumen 13 watts, consumen 20 watts, dice la señora, ay, qué pendeja, dice, no sabía. Pero la gente no dice que no quiere ahorrar. Hice un estudio que está publicado para la Ciudad de México con una de mis alumnas de postdoctorado sobre el uso de las ecotecnologías en las viviendas de la periferia de la Ciudad de México. Y también se hizo ya en las casas de alto nivel. Y la gente sí quiere usar las energías renovables, sobre todo los jóvenes. La gente grande con dinero, no. Pero los jóvenes, aún con dinero, sí. Entonces, ese estudio está ahí, el Colegio de México lo publicó en su revista más importante. ¿Qué es lo que la gente piensa? Y ahí viene parte de la respuesta de lo que usted plantea. Y bueno, así como me tocó ver ese de las empresas, a lo mejor en una siguiente que me va a tocar ver un concurso de dispositivos para aprovechamiento de las energías renovables. Lo llevamos hasta, había sido jurado allá en Argentina, en Estados Unidos, fui representante en energías renovables en Canadá, entonces lo llevamos al nivel que quieran para que sea de alto impacto. Y mostrar lo que es la capacidad de Oaxaca, o tecnológico, con su gente y sus inquietudes. Señor David, otra pregunta. Cuando, hipotéticamente, cuando el petróleo se acabe, ¿qué tan duro va a ser el golpe de la falta de petróleo? Traerlo al costo que sea de donde hay, y los árabes son los que lo tienen. Mire, ahorita ya el gas lo traemos. Un presidente se peleó con el que nos vendía el gas barato. El gas barato nos lo daba Bolivia. Incluso se hablaba de una tubería, una locura, desde Bolivia hasta México para tener gas. No se peleó y ya no nos vendió. Entonces después México tuvo que comprarle a Estados Unidos, que con Estados Unidos tampoco tiene, lo compra. Entonces estamos usando un gas revendido. Por eso vemos que se quejan de que está caro, y bueno, y ahora que se va a controlar, no pueden controlar porque se viene desde otras partes y el precio ya está. Podría bajarse la ganancia que se tiene en las empresas, pero no puede hacerlo. El gobierno no es una empresa. Entonces, el costo sería, y el impacto, trasladarlo y traerlo de donde esté para seguirlo usando. Yo veo, a lo mejor en principio se ofendían los tecnológicos cuando les decía esto. El logotipo de algunos era nada sustentable, un chacuaco echando humo, era el desarrollo. Ahora no, yo veo cuando ustedes no tienen ese emblema, y a lo mejor el mensaje es el que teníamos de que usar energía era el desarrollo, no importaba el origen, y ahora ya hay una conciencia, un cambio completo. Ustedes están organizando este evento y meten el tema, entonces hay una conciencia. Creo que desde ahí va a haber esos cambios, pero el costo sería terrible, Reyes. Yo lo veo en Centroamérica, como no tienen petróleo y se llevan la energía de Venezuela, se llevan el petróleo de México, y los costos de la gasolina, de la electricidad, son carísimos. Y me dijo Argentina, cuando México apostó a dejar el sector privado, dice David, lo primero que va a hacer es que se van a subir los precios. Y luego pasó. Pues se decidió en el anterior gobierno y entró. O sea, necesitamos gente como ustedes, jóvenes, sanos, que entren a la política y sean los siguientes promotores de todo esto. Entrenle, yo le entré, le digo, me da vergüenza a veces decirlo, pero pues creo que sí hicimos algo y se puede hacer algo. No se lo dejemos todos los políticos. Gracias, doctor. Con esto damos por terminado este espacio de preguntas. Yo tengo una duda más, no sé si podría
realizarla. Por cuestiones de tiempo y de organización de nuestras actividades, no va a ser posible. Quizá por el chat y le hagamos llegar las preguntas a nuestro ponente. Con gusto a sus órdenes por correo también. Doctor, le agradecemos infinitamente su valiosa participación, por su amabilidad, por el tiempo que generosamente nos ha brindado, y esperamos que esta no sea la única ocasión que comparta su amplia experiencia y conocimiento con la comunidad estudiantil de nuestro plantel, y este es un tema de mucho interés para ellos, como se ha podido notar aquí en una serie de preguntas que quedaron aún pendientes, y sobre todo con nuestros compañeros académicos, ¿verdad? Que es de interés para ellos también, para todos nosotros, y debe ser para la sociedad en el tema de ahorro de energía. Esperando no sea esta la única ocasión que nos comparta sus amplios conocimientos, doctor, me voy a permitir hacerle entrega momentáneamente de manera virtual de un reconocimiento a nombre del director de nuestra institución, y para ello voy a compartir mi pantalla. Secretaría de Educación Pública, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Salina Cruz, otorga el presente reconocimiento al doctor David Morillón Gálvez por haber dictado la conferencia virtual denominada Desarrollo de la Energía Renovable en México, Reto y Perspectivas, realizada en el marco del 28º aniversario del Instituto Tecnológico de Salina Cruz. Septiembre 9 del año 2021, firma el maestro Macario Quiroz Cortés, director de nuestra institución. Doctor, le agradecemos infinitamente su participación y estaremos en contacto para que, si le es posible, nos siga permitiendo participar de su amplio conocimiento. Gracias, doctor, es usted muy amable. A sus órdenes. Y por ahí al pendiente, Tristán, Carlos, sabrán de las preguntas, igual por mi correo. Me pongo a sus órdenes, un agradecimiento a todos y un saludo y abrazo. Gracias, doctor, muy agradecidos.